Mientras tanto, la jornada que parecía destinada a cerrar viejas heridas comenzó con ese aire tenso que atraviesa la colonia cuando cada familia arrastra silencios que pesan más que cualquier palabra. Damián amaneció con una sensación que llevaba demasiado tiempo evitando. La certeza de que no podía seguir escondiéndose de lo que aún quedaba vivo en él. Había pasado años justificándose, escondiéndose tras su apellido, tras el peso de una familia que siempre utilizó el honor como escudo, pero ahora, con la mirada de Digna aferrada a la suya y la fragilidad de los días que les quedaban por delante, comprendió que no podía seguir negando lo que había sentido desde su juventud. Al cabo de un momento, aquella emoción contenida se volvió necesidad, y en el silencio quebrado de la cocina de los Merino, se inclinó hacia ella sin calcular las consecuencias. El beso que se dieron, esta vez, no tuvo la prisa de la juventud ni la culpa de los días robados. Fue la aceptación madura de dos almas que, pese a los caminos torcidos, nunca dejaron de encontrarse en la memoria del otro. Por su parte, Digna no necesitó más que el temblor suave del primer contacto para saber que no quería seguir huyendo. Pasó tantos años aplazando su propia felicidad que ahora, frente a la sinceridad de los ojos cansados de Damián, descubrió que no había razón para seguir sosteniendo la coraza. Le dijo, con esa calma que solo nace del dolor sanado, que no se arrepentía. Que, aunque la vida les hubiese llevado por sendas que ellos no habrían elegido, aún quedaba un trozo de camino para recorrer juntos, uno que quizá la edad les permitiría caminar con menos miedo que antaño. La emoción de Damián se mezcló con alivio y con esa nostalgia que asoma cuando un amor antiguo vuelve a respirar. Sin embargo, justo en ese instante de plenitud recuperada, una inquietud atravesó el rostro de Digna, y él lo notó. Cuando ella mencionó a Joaquín, a su repentino hermetismo y al modo en que su actitud parecía esconder un peso demasiado grande, Damián comprendió que el retorno al amor no borraría las preocupaciones que seguían vigentes en la familia Merino. Poco después, la intriga de Digna encontró respuesta cuando Luis, incapaz de mantener más tiempo el secreto, le confesó la verdad. Gemma estaba embarazada. La noticia cayó como un golpe suave pero contundente. Digna sintió cómo su corazón se dividía entre la alegría y el miedo, porque conocía demasiado bien los riesgos que Gemma enfrentaba. El fulgor de aquella maternidad inesperada, en un hogar donde el amor había sido siempre una ecuación incompleta, no borraba la realidad. El embarazo podía costarle la vida a la mujer de su hijo. Y aunque Joaquín estaba tratando de sostener la responsabilidad de la situación, el conflicto entre ambos esposos crecía silenciosamente, casi como una grieta que parecía avanzar día tras día, al mismo tiempo que Gemma se aferraba a su decisión de seguir adelante pese a cualquier advertencia. A su vez, lejos del abrazo íntimo de los Merino, un hecho trágico estaba a punto de desatar un terremoto emocional que sacudiría a la colonia entera. Cristina, que horas antes se había mostrado inquieta, quedó paralizada cuando escuchó la voz temblorosa de su madre al otro lado del teléfono. La noticia atravesó el tubo del auricular como un disparo silencioso. Beltrán se había quitado la vida. Todo su cuerpo se desplomó antes incluso de procesarlo. Era como si la realidad hubiera cedido bajo sus pies. El mundo que conocía se volvió borroso, y la culpa, esa sombra que perseguía a los que nunca llegan a entender del todo los motivos de un suicida, comenzó a enroscarse en su interior con una violencia callada. La respiración se le quebró mientras su mente repetía, una y otra vez, el nombre de aquel hombre que en días recientes había sido refugio, antagonista y promesa frustrada. En ese mismo momento, mientras Cristina luchaba por mantener la cordura, Marta enfrentaba un desafío distinto, aunque igualmente cargado de incertidumbre. La llegada de su suegra, con ese tono inquisitivo que siempre revelaba más preocupación que juicio, la obligó a sostener respuestas que aún no tenía. Pelayo llevaba días sumido en un silencio pesado, un silencio que no era simple cansancio, sino el eco de presiones externas y amenazas soterradas. Marta se movía entre la inquietud por su pareja y la confusión generada por la cercanía emocional con Chloe, una cercanía que había nacido sin pedir permiso. Y precisamente en esas horas inciertas, Chloe volvió a dar un paso hacia ella, un gesto que no contenía seducción ni urgencia, sino vulnerabilidad sincera. Le habló de su bisexualidad sin rodeos, sin dramatismos, como quien revela una parte esencial de sí misma que necesita ser comprendida para que pueda existir en un espacio compartido. Mientras tanto, Marta escuchó con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Aquella confesión no la alejaba. Al contrario, abría una grieta por donde se filtraba la verdad de sus propios sentimientos.
Y fue en ese punto donde, sin decir nombres, le habló de aquel primer amor que todavía habitaba en su memoria. Un amor marcado por la intensidad, por la dulzura y por una pérdida emocional que jamás había terminado de cerrar. Chloe escuchó sin interrumpir, sin pedir detalles, aceptando el peso de aquella historia que, sin saberlo, estaba moldeando la forma en que Marta se aproximaba a ella. Entre ambas, el aire quedó cargado de una tensión leve que no hería, sino que anunciaba un territorio emocional aún por explorar. Precisamente en ese instante, mientras los hilos sentimentales de la colonia se entrelazaban sin descanso, Gabriel avanzaba hacia un camino inesperado. Llevaba días atenazado por la sensación de que la presencia de Delia, su madre, su herida más antigua, amenazaba con derrumbar el castillo de poder que había construido a base de silencios y mentiras. Sin embargo, influido por las palabras de María y por el cansancio que empezaba a desgastarlo, decidió acercarse a ella con un gesto distinto. No era afecto puro, ni arrepentimiento pleno, era más bien un anhelo confuso de entender si había algo en esa relación que pudiera salvarlo del abismo que él mismo había creado. Delia, con la paciencia dolorida de una madre que ha perdido demasiado, lo miró como si el tiempo no hubiese pasado. Y cuando él insinuó que Andrés podría estar manipulándola, ella negó con firmeza, asegurándole que lo único que deseaba era protegerlo. Unas horas más tarde, cuando madre e hijo se abrazaron con torpeza pero con necesidad auténtica, Gabriel sintió algo que no estaba acostumbrado a sentir, la fragilidad. Por primera vez en mucho tiempo, el peso de sus decisiones comenzó a revelarse no como una armadura, sino como una carga que podía quebrarlo. En paralelo, Andrés observaba desde la distancia cómo las líneas de su estrategia comenzaban a difuminarse. Si Delia se posicionaba del lado de Gabriel, si lo defendía ante la familia, todo el esfuerzo para desenmascararlo podía perder fuerza. Y con esa posibilidad, lo que más le inquietaba no era el poder corporativo ni las consecuencias legales, sino el destino de Begoña, que continuaba atrapada en un matrimonio cuyo peligro él conocía demasiado bien. La sombra de Gabriel seguía proyectándose sobre la vida de la mujer que amaba, y Andrés, incapaz de aceptar esa realidad, sentía cómo la impotencia le roía la paciencia. Poco después, Delia y Begoña compartieron un momento silencioso en el patio, donde las flores parecían secarse más rápido con el frío de diciembre. Ambas sabían que el equilibrio de la familia pendía de un hilo. Begoña encontraba en Delia una figura inesperada. Alguien que podía comprender la ambigüedad de querer proteger a un hijo y, al mismo tiempo, admitir que ese hijo había puesto un pie demasiado cerca de la oscuridad. La tensión entre ellas no se manifestaba en palabras, sino en miradas que buscaban respuestas donde no las había. La cercanía creciente entre ambas inquietaba a Andrés, porque intuía que, si Delia defendía a Gabriel, la batalla moral que él estaba librando podría no tener vencedor claro. Mientras el conflicto mayor se escondía tras puertas cerradas, en el ambiente más cotidiano de la fábrica, Claudia se mantuvo firme frente a los rumores que comenzaban a corroer la estabilidad de Maripaz. Los susurros se filtraban entre pasillos y mesas de trabajo, como siempre ocurre en los espacios donde el tedio diario necesita convertirse en comentario hiriente para sobrevivir. Pero Claudia, que conocía demasiado bien el efecto devastador que esas historias podían causar, se interpuso entre ella y las habladurías. En un gesto que la definía como una de las pocas presencias verdaderamente leales del lugar, se aseguró de recordarle a Maripaz que su valor no dependía del juicio de quienes jamás se atrevían a mirar de frente sus propias carencias. Por otro lado, Manuela descubrió una faceta inesperada a raíz de un incidente en la cantina. Nadie supo exactamente qué ocurrió primero. Si fue una discusión, un malentendido o el eco de tensiones acumuladas en días anteriores. Sin embargo, lo cierto es que algo en ese momento reveló un lado oculto de una persona cercana, algo que obligó a Manuela a replantearse el modo en que interpretaba la convivencia en la fábrica. La revelación no fue escandalosa, pero sí suficiente para romper la aparente monotonía de sus rutinas y para dejarle claro que, en ese microcosmos social, cada quien llevaba un secreto que solo emergía bajo presión. Entretanto, Gemma seguía aferrándose con firmeza a la idea de continuar con su embarazo. Estaba decidida a ignorar las advertencias médicas y los temores de Joaquín. Había en ella una mezcla de intuición y obstinación que la hacía sentir que ese hijo, aunque envuelto en riesgos reales, era parte esencial de su futuro. Joaquín, en cambio,
vivía sumido en una angustia que le impedía ver el lado luminoso de la decisión. Para él, cada paso que su esposa daba hacia esa maternidad era un paso hacia un terreno donde podía perderlo todo. A su compañera, a su hijo, a la familia que tanto esfuerzo le había costado construir. Los dos se encontraban en un punto muerto emocional, incapaces de ceder, incapaces de avanzar sin herirse mutuamente. En ese mismo paisaje emocional, donde cada familia enfrentaba su propio abismo, la colonia entera parecía contener la respiración. El amanecer del jueves 11 de diciembre comenzaba a desplegarse sobre Toledo como una manta fría, anunciando que las horas siguientes traerían decisiones que no podrían deshacerse. Los silencios crecían, las miradas evitadas se acumulaban, y la sensación de que algo grave estaba por estallar se extendía por las calles con el peso de una profecía inevitable. Nada podía preparar a los habitantes de la colonia para la noticia que Cristina acababa de recibir, ni para las consecuencias que la muerte de Beltrán dejaría en cada rincón del entramado que conectaba a familias, obreros y patrones. La tragedia ya había comenzado a teñir la vida cotidiana, aunque muchos aún no lo supieran. Y así, mientras el día avanzaba lentamente hacia lo desconocido, el destino de cada personaje comenzaba a entrelazarse con una precisión que solo el dolor sabe imponer. Lo que había comenzado como un intento de reconciliación, de búsqueda de claridad o de defensa de la dignidad personal se convertiría, desde ese momento, en la antesala de un episodio donde las emociones desbordadas transformarían las certezas de todos. Porque en Sueños de Libertad, incluso cuando parece que los personajes se permiten un respiro, el pasado vuelve, el miedo desentierra verdades y la muerte siempre llega para recordarles que, a veces, los sueños no bastan para librarse de las sombras. Mientras la noticia del suicidio de Beltrán seguía extendiéndose como un susurro ahogado que nadie sabía cómo interpretar, Cristina avanzaba por la casa con pasos desorientados, como si cada pared hubiese cambiado de lugar. La llamada de su madre no dejaba de repetirse en su memoria, una frase cruda, sin adornos, que perforaba su pecho con un peso insoportable. No entendía cómo aquel hombre, tan lleno de una ambición silenciosa y de una torpeza emocional que a veces confundía con ternura, había decidido cortar el hilo de su vida sin dejar explicación. Y en ese desconcierto, lo que más le dolía era la sospecha de que, de algún modo, su distancia, sus dudas o sus silencios hubieran empujado a Beltrán hacia el abismo. Sin embargo, al cabo de un momento, comprendió que nadie posee poder suficiente para detener la oscuridad cuando ésta ya ha decidido imponerse, y aún así la culpa siguió adherida a su piel como un frío persistente del que no podía deshacerse. Por su parte, Damián regresó a la fábrica intentando recuperar la compostura tras la intensidad emocional vivida con Digna. Caminaba por los pasillos con ese andar reflexivo que lo caracterizaba cuando sentía que la vida lo arrinconaba ante decisiones tardías. La noticia del suicidio de Beltrán lo sorprendió en plena reunión, obligándolo a callar de inmediato cualquier asunto de negocios. De repente, el conflicto con Brossard, la tensión con Gabriel o los intereses de la familia quedaron suspendidos, como si la muerte tuviera el poder de relativizar todas las ambiciones humanas. Damián llevaba años rodeado de tragedias, pero aún así nunca conseguía habituarse a la fragilidad de los que parecían estar firmemente anclados a la vida. Y mientras la reunión se dispersaba, se sorprendió pensando en cómo una pérdida así reconfiguraría sin remedio la actitud de Cristina, tan indispensable para la columna vertebral de la empresa en esos días confusos. A su vez, Andrés recibió la noticia con una mezcla de desconcierto y pragmatismo. No conocía profundamente a Beltrán, pero sí intuía el impacto que ese suceso tendría en la empresa y en Gabriel, siempre atento a cualquier oportunidad para manipular el dolor ajeno. El hijo mayor de los de la reina se mantuvo unos segundos en silencio, observando cómo cada hecho traumático parecía sumarse a la sensación de derrumbe que desde hacía semanas envolvía a la familia. Recordó entonces el abrazo entre Gabriel y Delia, ese gesto inesperado que lo había dejado inquieto. No porque temiera la reconciliación entre madre e hijo, sino porque era consciente de que los afectos también podían convertirse en armas poderosas. Andrés sabía que si Gabriel recuperaba el apoyo emocional de Delia, su plan para desenmascararlo sería aún más difícil, y en ese instante sintió que debía moverse con más cautela que nunca. Mientras tanto, Delia permanecía en su habitación, sentada frente a una ventana que dejaba entrar la luz fría del mediodía. Rezumaba una mezcla de alivio y preocupación después de aquel abrazo con Gabriel, un gesto que por fin había roto la coraza del hijo que tanto temía perder.
No obstante, al reflexionar sobre la mirada furtiva de Andrés, se dio cuenta de que el equilibrio delicado que había logrado recuperar podía romperse con cualquier palabra maldicha. La vuelta a Toledo había removido demasiados fantasmas, y aunque deseaba iluminar el camino de su hijo, también sabía que el resentimiento de Gabriel tenía raíces tan hondas que ni siquiera el amor de una madre podía arrancarlas de un día para otro. Mientras el drama familiar cobraba nuevos matices, Marta intentaba recomponer el ánimo tras la visita de su suegra. Había hablado con ella con una serenidad impostada, intentando explicar lo inexplicable, que Pelayo estaba inmerso en un conflicto interno del que ella misma desconocía la magnitud. Esa sensación de caminar a ciegas junto a la persona con la que compartía su vida la dejaba paralizada, sumando un peso más a su ya confusa estructura emocional. Y aunque trataba de mantenerse firme, la cercanía de Chloe empezaba a erosionar sus certezas. Cada conversación con la francesa le abría un espacio emocional que no había previsto, un refugio donde podía nombrar los miedos que ni siquiera en casa se atrevía a mencionar. Justo en ese momento, Chloe apareció nuevamente con su mezcla habitual de profesionalidad y calidez distante. Traía consigo un aire de sinceridad que golpeaba de manera directa, sin rodeos, como siempre había hecho desde su llegada a la colonia. Marta no esperaba verla de inmediato, pero tampoco la rechazó. Se quedó quieta, observando cómo la joven francesa elegía cada palabra con cuidado, revelando fragmentos de su identidad que antes había guardado en silencio. Cuando Chloe expresó su bisexualidad con esa naturalidad valiente, Marta sintió que el suelo bajo sus pies se movía, no por sorpresa, sino porque cada verdad compartida parecía acercarlas más hacia un territorio emocional nuevo. Sin embargo, aún le costaba entender cómo podía sostener ese vínculo cuando dentro de ella seguía latiendo un recuerdo que no terminaba de marcharse. Mientras las dos mujeres caminaban juntas por el pasillo del almacén, Marta sintió la urgencia de confesar sin revelar. Habló de su antigua historia con una mujer que la había marcado profundamente, de cómo ese amor había desafiado las normas sociales que ellas mismas habían aprendido desde niñas. No mencionó el nombre de Fina, pero la intensidad con la que recordaba aquella relación bastaba para que Chloe comprendiera que estaba escuchando la reliquia de un sentimiento inacabado. En ese intercambio íntimo, algo cambió en el modo en que ambas se miraban. No había prisas ni expectativas, solo un reconocimiento mutuo de heridas, deseos y posibilidades futuras aún por definir. Mientras tanto, la fábrica seguía latiendo con su ritmo propio, ajena al torbellino emocional que agitaba a los de la reina. En la cantina, un incidente trivial se convirtió en detonante para que Manuela percibiera un comportamiento inesperado de alguien cercano. Aquella reacción, quizá fruto del estrés o de la presión acumulada, le mostró que incluso quienes aparentan convivir sin conflicto pueden esconder tensiones profundas capaces de estallar en cualquier momento. La escena la dejó pensativa durante horas, como si hubiese destapado una capa de la realidad que prefería no conocer. Y en ese vaivén de emociones silenciosas, comprendió que la fábrica era un escenario donde los secretos circulaban con la misma facilidad que los rumores, y que era casi imposible prever quién sería el próximo en desvelar una parte oculta de sí mismo. En ese entorno cargado de incertidumbre, Claudia continuaba protegiendo a Maripaz con una lealtad firme que contrastaba con la volatilidad de los comentarios en el taller. Cada gesto suyo parecía destinado a poner un freno al daño que los rumores podían causar en una joven que todavía se debatía entre demostrar su valía y sobrevivir al juicio colectivo. Claudia se aseguraba de acompañarla en los descansos, de suavizar las tensiones, de recordar que la dignidad no debía ceder ante el miedo. Y en ese acto cotidiano, casi imperceptible, se revelaba una fortaleza que pocas veces se le reconocía, una fortaleza que nacía de haber visto demasiadas injusticias para quedarse callada. Entretanto, Gemma se enfrentaba a Joaquín en un silencio que hablaba más que cualquier discusión. Estaban sentados a la mesa, pero los dos parecían encontrar más refugio en evitar la mirada del otro que en buscar consuelo. Él sostenía las manos entrelazadas como quien teme que, si las suelta, perderá el poco control que le queda sobre su propia vida. Ella, en cambio, miraba hacia la ventana con un brillo decidido que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo. Joaquín intentó explicarle una vez más que el embarazo suponía un riesgo demasiado alto, que no podía permitirse perderla, que elegir la maternidad en esas circunstancias era caminar hacia una tragedia anunciada. Pero Gemma, con voz suave y firme, le respondió que la decisión no nacía del desafío, sino de una intuición profunda que no sabía explicar.
Sentía que aquel hijo era parte de una oportunidad que quizá no volvería a repetirse, y que negarla sería como mutilar una parte esencial de sí misma. Mientras tanto, en el despacho de Gabriel, el aire estaba impregnado de un silencio extraño. El abrazo con su madre había removido capas que él creía enterradas, pero también había replanteado una pregunta incómoda: ¿hasta dónde podía llegar sin destruirse? Aunque no lo admitiera, la vulnerabilidad que sintió en los brazos de Delia le hizo tambalear una parte del odio que había cultivado durante años. Se quedó observando el retrato de Bernardo, su padre, con una mezcla de rabia y desorientación. Y aunque su plan contra los de la reina seguía intacto, la reciente cercanía con Delia había plantado una duda silenciosa. ¿Era posible seguir avanzando en su venganza sin sacrificar lo poco que aún le unía a la humanidad? Precisamente en ese instante, Andrés irrumpió en la estancia con un gesto contenido, como quien ha decidido no retroceder ni un solo paso. Su presencia tensó el aire de inmediato. Gabriel lo miró con una mezcla de desafío y cautela, consciente de que cualquier palabra podía desencadenar una batalla abierta. Andrés habló con calma, mencionando la muerte de Beltrán y el impacto que tendría en la empresa. Sin embargo, el subtexto era claro. Estaba tomando nota de cada reacción de Gabriel, de cada sombra que cruzaba su rostro. Aunque no lo expresara, Andrés sabía que la fragilidad emocional de Gabriel podría convertirse en una fisura por donde descubrir lo que aún ocultaba. Pero también comprendía que la reciente unión entre Gabriel y Delia complicaría aún más su estrategia para desestabilizarlo. Poco después, cuando la tarde empezó a teñirse de un gris uniforme, Marta se quedó sola en su despacho. Se llevó las manos al rostro, intentando contener la mezcla de cansancio y confusión que la atravesaba. Entre los silencios de Pelayo, las revelaciones de Chloe y la presión constante del entorno, sentía que cada latido la arrastraba hacia una bifurcación emocional que nunca había imaginado. No sabía si tenía la fuerza para sostener todas esas vidas entrelazadas a la suya, ni si estaba dispuesta a seguir sacrificándose por un matrimonio que desde hacía tiempo parecía desmoronarse en silencio. Al caer la noche, la colonia entera se encontró sumida en un clima extraño, como si un velo espeso hubiese cubierto cada pensamiento. La muerte de Beltrán resonaba en cada conversación, en cada puerta que se cerraba con más cuidado que de costumbre. Y en ese ambiente pesado, cada personaje parecía avanzar hacia un destino que no podía modificar. Digna se quedó contemplando el rostro cansado de Damián antes de despedirse de él, recordándole que, aunque el amor renaciera, la vida era frágil y el tiempo, imprevisible. Andrés caminó hacia su casa con el presentimiento de que las próximas horas serían decisivas para su batalla moral. Gabriel se encerró en su despacho, reprimiendo un temblor que no podía explicar. Y Cristina, devastada, preparó su equipaje con manos que no dejaban de temblar, consciente de que el duelo siempre reordenaba la arquitectura interna de una persona. Cuando la luna comenzó a alzarse sobre Toledo, la sensación de que una nueva tragedia estaba a punto de desencadenarse se volvió más palpable. Era como si la colonia entera contuviera la respiración, a la espera de un golpe que aún no había sido anunciado pero que todos, en el fondo, intuían inevitable. Y en esa calma tensa, se abría sin aviso el umbral del episodio 455, un capítulo cargado de emociones rotas, confesiones inesperadas y decisiones que transformarían la vida de cada uno de los personajes. Al amanecer siguiente, cuando la oscuridad aún se aferraba a los tejados de la colonia y el silencio parecía envolver cada esquina con un peso casi ceremonioso, los ecos del día anterior comenzaron a transformarse en una presencia tangible. Cristina, agotada por una noche sin descanso, se encontró incapaz de ordenar los pensamientos que se arremolinaban dentro de ella como un torbellino sin rumbo. El suicidio de Beltrán no solo había destruido cualquier intento de estabilidad emocional, sino que también había despertado un sentimiento de desamparo que creía haber superado hacía tiempo. De pronto, todo su mundo, construido a partir de pequeñas certezas, volvía a derrumbarse otra vez. Y mientras recogía sus cosas para marcharse a casa de su madre, sintió que cada objeto que guardaba en la maleta le recordaba la fragilidad del vínculo que había mantenido con él, esa relación incierta que, sin avisar, se había convertido en un eslabón hacia un dolor irreparable. Mientras tanto, en la casa de los Merino, la mañana avanzaba con un ritmo inesperadamente lento, como si cada minuto estuviera impregnado de una densidad emocional que hacía difícil incluso respirar. Digna, aún marcada por la intensidad del reencuentro con Damián, se movía por la cocina con gestos automáticos pero una mente que no dejaba de divagar.
La felicidad que había sentido al entregarse de nuevo a aquel amor maduro coexistía con la inquietud profunda que le generaba el embarazo de Gemma. Sabía que la vida nunca daba alegrías sin pedir algo a cambio, y temía que aquella nueva maternidad fuera precisamente ese precio oculto que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Al cabo de un momento, se secó las manos lentamente, como si buscara anclar sus emociones en un gesto cotidiano, e intentó convencerse de que debía confiar en la fortaleza interior de su nuera y en el instinto protector de Joaquín. Por su parte, Joaquín despertó con un nudo en el estómago, incapaz de decidir si debía insistir una vez más en que Gemma reconsiderara o si era mejor guardar silencio para evitar que la tensión entre ellos se siguiera intensificando. Su amor por ella no era un ideal abstracto, era un sentimiento que había sobrevivido a dudas, silencios y renuncias, pero que ahora se veía amenazado por una posibilidad demasiado real, la de perder a la mujer que lo había sostenido en sus momentos más oscuros. Mientras la observaba preparar el desayuno con una serenidad desconcertante, comprendió que su insistencia podría herirla más que ayudarle. Sin embargo, la idea de quedarse de brazos cruzados lo desgarraba por dentro. En el fondo, sentía que la vida lo estaba obligando a elegir entre acompañarla hacia un futuro incierto o protegerla de un riesgo del que quizá no pudiera regresar. Unas calles más arriba, Marta intentaba comenzar el día con normalidad, aunque sabía que nada sería normal tras la conversación con Chloe de la tarde anterior. Se vistió despacio, repasando mentalmente cada palabra, cada gesto que habían compartido. Había sido una confesión honesta y necesaria, una invitación a mirar dentro de sí misma sin las máscaras que llevaba años cargando. Y aunque no estaba lista para tomar una decisión sobre su matrimonio con Pelayo, ni sobre el rumbo que debía tomar su vida sentimental, algo había cambiado en ella. La conversación con Chloe había reactivado una parte de su sensibilidad que creía dormida. Incluso mientras se recogía el cabello frente al espejo, se sorprendió preguntándose cómo sería caminar sin miedo hacia un sentimiento que no necesitara justificaciones sociales. A su vez, Chloe se encontraba en su pequeño despacho improvisado, intentando concentrarse en los informes que Brossard esperaba recibir antes del final de la semana. Pero su mente volvía una y otra vez a la mirada de Marta, a la forma en que su voz había temblado al hablar del pasado. Aquella vulnerabilidad la había conmovido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Conocía muy bien los límites que la realidad imponía en ese contexto, sabía que en una colonia pequeña, conservadora y sumida en tensiones corporativas, cualquier gesto de cercanía podía malinterpretarse y desatar consecuencias no deseadas. Sin embargo, no podía negar que entre ambas se estaba forjando un entendimiento profundo, casi intuitivo, que trascendía las barreras que el entorno intentaba imponer. Mientras tanto, la noticia del suicidio de Beltrán resonaba en la fábrica como un murmullo inquietante. Algunos obreros lo mencionaban con el mismo tono con el que se comenta un accidente lejano, sin comprender del todo la magnitud emocional que podía tener para quienes lo habían conocido de verdad. Otros preferían guardar silencio, temiendo que una desgracia tan definitiva pudiera atraer nuevas sombras sobre la empresa. Pero entre los que sí comprendían el impacto, Claudia fue una de las primeras en acercarse a Cristina antes de que ésta abandonara las instalaciones. Su abrazo fue breve pero sincero, cargado de esa empatía que pocas veces sabía expresar con palabras, pero que en momentos así se convertía en un refugio necesario. Precisamente en ese instante, Andrés apareció en la entrada de la fábrica. No había ido a trabajar, había ido a despedirse de ella. Aunque nunca habían tenido una relación particularmente cercana, sentía que debía mostrarle respeto. Sabía que la muerte, especialmente un suicidio, dejaba marcas difíciles de borrar. Y aunque Cristina estaba demasiado abatida para comprender la intención detrás de su gesto, Andrés le ofreció unas palabras suaves sobre la importancia de permitirse sentir dolor sin vergüenza, recordándole que la culpa no debía ocupar un lugar en su duelo. Ella apenas pudo responder, pero en sus ojos se reflejó un atisbo de alivio al saber que no estaba completamente sola. Mientras Andrés regresaba a su coche, no dejó de pensar en cómo una tragedia podía convertirse en catalizador para revelar las verdades que cada uno intentaba ocultar. Él mismo vivía atrapado entre el deber moral de exponer a Gabriel y la preocupación constante por Begoña, que seguía vulnerabilidad creciente mientras su embarazo avanzaba. El abrazo entre Gabriel y Delia continuaba rondándole la mente como una advertencia silenciosa. Si no actuaba pronto,
quizá perdería la única oportunidad de liberar a la familia de la influencia destructiva de su primo. Unas horas más tarde, Gabriel se encontraba nuevamente frente al escritorio en el que había construido tantas estrategias calculadas. Pero aquella mañana, sus pensamientos no fluían con la habitual nitidez. La imagen de su madre rechazando la idea de que Andrés la manipulara se mezclaba con el eco emocional del suicidio de Beltrán, creando una tormenta interior que lo debilitaba. A pesar de su determinación, había algo en aquel abrazo que no podía sacarse de la cabeza. La posibilidad de que Delia pudiera quererlo de verdad, a pesar de los errores pasados, alteraba su percepción del mundo, sacudiendo la estructura mental de resentimientos que había heredado desde niño. Por primera vez en años, dudó de si la venganza realmente le devolvería la paz que creía merecer. Delia, por su parte, intentaba mantener la calma mientras paseaba por los jardines de la casa, envuelta en un chal fino que la protegía apenas del frío matinal. Observaba los rosales marchitos, recordando cómo eran en primavera, y no pudo evitar ver en ellos un reflejo de su propia vida. Una belleza pasada que había sobrevivido entre espinas, resistiendo a pesar del abandono. Pensó en Gabriel, en la dureza que lo rodeaba, en el niño que alguna vez fue. Comprendió que su misión ya no era escapar de Toledo, sino quedarse lo suficiente para evitar que su hijo se consumiera por completo en su propio rencor. La idea de huir, como él le había pedido días antes, ya no tenía cabida en su corazón. Mientras tanto, Pelayo parecía perderse en una espiral de pensamientos que lo alejaban de quienes intentaban ayudarlo. No había mencionado a Marta las amenazas veladas de Cárdenas, ni la manera en que ese hombre había conseguido remover en él un miedo profundo. El miedo a no estar a la altura del futuro que deseaba construir. Pelayo sentía que cada decisión tomada en los últimos meses se había convertido en un arma de doble filo, y que cualquier paso podría desmoronar la reputación que con tanto esfuerzo había intentado levantar. Sin embargo, no encontraba la fuerza para confesarlo. Sabía que Marta ya cargaba suficiente presión emocional, y temía que la verdad solo aumentara el abismo que se abría entre ellos. Justo en ese momento, Marta se dirigió a la casa de los Olivares para intentar hablar con su suegra de nuevo, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el comportamiento de Pelayo. La mujer la recibió con una mezcla de preocupación y cariño distante, preguntándole con voz baja si había logrado descubrir qué atormentaba a su hijo. Marta negó suavemente, incapaz de ocultar la angustia que la consumía. Era evidente que el matrimonio ya no caminaba sobre terreno firme y que el silencio mutuo se había convertido en un enemigo invisible que amenazaba con fracturar lo que aún quedaba en pie. Su suegra le tomó las manos con ternura, diciéndole que confiaba en ella, pero también recordándole que Pelayo siempre había tenido tendencia a cargar el mundo en sus hombros sin compartir el peso. Por otro lado, en una parte más tranquila del barrio, Luz visitaba a Begoña para entregarle unos resultados rutinarios de su embarazo. Mientras revisaban los documentos, la atmósfera se impregnó de una serenidad delicada que contrastaba con la convulsión emocional que atravesaba el resto de la colonia. Begoña, que había pasado las últimas semanas atrapada entre dudas y temores, encontró en Luz un apoyo firme, una voz capaz de recordarle que incluso las tormentas más violentas dejaban espacio para la esperanza. Hablaron de la importancia del autocuidado, de los cambios que su cuerpo enfrentaría, y también de la necesidad de mantener distancia emocional de Gabriel cuando fuera necesario. Luz intuía que aquella relación era un campo minado donde cada paso podía detonar una explosión. Mientras ambas conversaban, Begoña sintió por primera vez en días la posibilidad de respirar un poco más hondo. El embarazo seguía siendo un terreno emocional complejo, no por el hijo que esperaba, sino por el hombre que compartía su vida. La sombra de Gabriel comenzaba a invadir cada rincón de su existencia, no solo a través de sus acciones, sino también a través de la amenaza constante de secretos aún no revelados. Tenía miedo de dar un paso en falso, miedo de que cualquier movimiento provocara una reacción imprevisible en él. Sin embargo, lo que más la inquietaba era la sensación creciente de que Andrés seguía siendo el único que realmente entendía el peligro que la rodeaba, aunque la distancia entre ambos se hubiera vuelto insalvable. Mientras tanto, Joaquín se acercó a su madre, buscando en Digna un consejo que no sabía cómo formular. Ella lo observó con esa mirada profunda que siempre había tenido la capacidad de leer más allá de las palabras. Cuando él mencionó brevemente el conflicto con Gema, Digna lo escuchó sin juzgar. Sabía que su hijo estaba atrapado entre el amor y el miedo, entre el deseo de proteger a su esposa y la impotencia de no poder decidir por ella.
Le recordó que el amor verdadero no consistía en dictar decisiones, sino en caminar juntos incluso en la incertidumbre. Joaquín, aunque agradeció la sabiduría de su madre, se sintió aún más confundido, consciente de que ninguna respuesta podía librarlo del dolor que lo atravesaba. Mientras el día avanzaba y los relojes marcaban el lento transcurrir de las horas, la colonia entera continuaba sumida en esa sensación de premonición, como si el destino estuviera preparando un giro que ninguno de sus habitantes sería capaz de evitar. Cada personaje se movía dentro de su propio laberinto interior, cargando emociones que parecían crecer sin control. La tragedia de Beltrán actuaba como un espejo oscuro que obligaba a todos a mirarse, a confrontar lo que preferían ignorar. Y así, mientras el sol comenzaba a descender detrás de las colinas, el episodio parecía encaminarse hacia un punto de inflexión donde las emociones reprimidas, los temores ocultos y las decisiones postergadas finalmente encontrarían un cauce inevitable. Los caminos de todos estaban a punto de entrelazarse nuevamente, anunciando que el segundo tramo de la jornada traería revelaciones capaces de marcar un antes y un después en la vida de la colonia. Mientras la tarde avanzaba sobre la colonia con ese resplandor tenue que suele anunciar un cambio brusco en el clima, la sensación de inquietud que se había instalado en todos parecía volverse más densa. Era como si el aire mismo cargara la memoria de lo ocurrido y la proyectara hacia un futuro incierto. Los habitantes de la colonia se movían con una cautela inusual, conscientes de que el duelo de Cristina y la sombra de la tragedia de Beltrán habían dejado al descubierto vulnerabilidades que muchos intentaban ocultar. Y aunque cada quien enfrentaba su propio dolor o sus propios temores, había una energía compartida que los unía, como si todos presintieran que aquel día no terminaría de forma tranquila. Por su parte, Gabriel se encontraba de nuevo frente a un espejo, observando el reflejo que le devolvía una imagen que ya no reconocía del todo. La fragilidad que había sentido en el abrazo de su madre había abierto grietas por las que se filtraban dudas que no había permitido durante años. Recordó, sin querer, los días de su infancia en México, cuando buscaba en Delia una explicación que nunca llegaba, cuando la ausencia de Bernardo lo dejaba enfrentándose a silencios tan fríos como las paredes de la casa que compartían. Sin embargo, en el presente, había algo más pesado que los recuerdos. La sospecha de que quizá había comenzado a perder el control de aquello que más creía dominar, es decir, su propio corazón. Sentía que su plan de venganza contra los de la reina ya no le pertenecía por completo, como si cada segundo que pasaba con Delia le restara la fuerza para sostener el odio que había alimentado durante tantos años. Mientras tanto, Andrés caminaba por el jardín de la finca con pasos tensos, incapaz de calmar la agitación que le provocaba el suicidio de Beltrán. Aunque no guardaba con él un vínculo cercano, intuía que su muerte tendría repercusiones mucho más profundas de lo que cualquiera imaginaba. Y no le preocupaba solo la empresa, le preocupaba la reacción que Gabriel pudiera tener ante una tragedia que, de un modo u otro, afectaba su círculo más cercano. Andrés conocía demasiado bien la tendencia de su primo a actuar impulsivamente cuando las emociones lo sobrepasaban, y temía que ese desequilibrio pudiera poner en riesgo no solo los planes para descubrir la verdad, sino también a Begoña, que vivía atrapada entre un embarazo delicado y un matrimonio lleno de sombras. A su vez, Begoña se sentó en el borde de la cama con una mano apoyada en el abdomen, intentando escuchar los latidos interiores que le recordaban que una vida crecía dentro de ella. No sabía si era casualidad o intuición, pero sentía que el bebé percibía todas las tensiones que la rodeaban. Su cuerpo vibraba con una sensibilidad nueva, como si cada emoción, cada temblor de su alma se transmitiera de inmediato al pequeño ser aún en formación. Esa conciencia la desbordaba de ternura y miedo a la vez, y mientras pensaba en la noticia que Cristina había recibido, no pudo evitar recordar la fragilidad de la existencia humana. La muerte reciente de Beltrán la obligaba a preguntarse qué tipo de mundo le esperaba a su hijo si Gabriel continuaba hundiéndose en su propio laberinto emocional. En ese momento, Luz regresó para verificar cómo se encontraba, llevándole algunas recomendaciones sobre descanso y manejo del estrés. La joven doctora percibió de inmediato la tensión en el ambiente. Begoña le confesó que se sentía atrapada entre silencios más duros que los gritos, entre miradas que parecían desgarrar la calma del hogar. Luz la escuchó atentamente, recordándole que la salud emocional era tan crucial como la física durante el embarazo. Mientras ambas conversaban, una quietud protectora se instaló en la habitación, como si aquellas palabras suspendidas en el aire fueran capaces de amortiguar el miedo que avanzaba en silencio hacia ellas.
Precisamente en ese instante, Delia se acercó a la casa de los Merino para visitar a Digna. No lo hizo por política ni por obligación. Lo hizo porque sentía la necesidad de hablar con alguien capaz de ver más allá de los nombres, los apellidos y las rencillas familiares. Cuando las dos mujeres se encontraron, la sinceridad del saludo reveló que, aun perteneciendo a mundos distintos, compartían heridas que no conocían fronteras sociales. Digna la invitó a sentarse junto al fuego, donde el calor del hogar parecía suavizar los contornos de la tristeza de la visitante. Fue entonces cuando Delia habló de su hijo, no como un hombre capaz de manipular o herir, sino como el niño al que un día sostuvo entre los brazos, un niño cuya vida se torció por decisiones que ella nunca logró comprender del todo. Digna escuchó en silencio, sintiendo un eco profundo en sus propias vivencias con sus hijos, especialmente con Luis y Joaquín. Poco después, la conversación tomó un rumbo inesperado cuando Digna mencionó a Andrés. Delia frunció el ceño con una preocupación sincera, recordando la tensión evidente entre su hijo y el sobrino de Damián. No entendía por qué la hostilidad crecía cada día entre ellos, ni por qué Andrés parecía empeñado en descubrir algo que, según ella, solo podría causar más dolor. Digna, con la sabiduría que da haber vivido y sufrido, le respondió que quizá Andrés no buscaba destruir a Gabriel, sino evitar que él mismo se destruyera por completo. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso emocional que ninguna de las dos se atrevió a desarmar. Mientras las dos mujeres hablaban junto al fuego, Joaquín y Gema vivían un momento de silencio denso en su comedor. Ella intentaba mantener la serenidad, pero sabía que Joaquín seguía viéndola como si pudiera quebrarse en cualquier instante. Él insistió una vez más, con voz temblorosa, en que debían pensar en Teo, en el futuro, en las posibilidades reales de que aquel embarazo terminara en tragedia. Pero Gema, apoyándose en el respaldo de la silla, respondió que el miedo no podía ser el motor de su vida. Había pasado demasiado tiempo dejando que otros dictaran sus decisiones, ocultando su verdadero ser, su capacidad de amar y de elegir por sí misma. Y ahora, frente a la oportunidad de traer una nueva vida, sentía que negarlo sería renunciar a la persona que estaba intentando recuperar. Al escucharla, Joaquín sintió un dolor punzante en el pecho. No era rabia, ni siquiera frustración. Era el miedo más profundo que había sentido en su vida. Temía que, al seguir apoyándola sin reservas, estuviera firmando la sentencia que podría quedarse sin ella. Pero también temía que, si la obligaba a detener ese proceso, la perdería de otra forma, una pérdida emocional quizá más irreversible que la física. La mesa que los separaba parecía de pronto un muro infranqueable, y aún así, Joaquín extendió la mano, buscando la de ella con una mezcla de desesperación y amor. Gema se la permitió tomar, sabiendo que ese gesto era lo más parecido a un puente que podían construir en ese momento. Mientras tanto, Marta salió de la casa de los Olivares con un peso en el corazón que no sabía cómo colocar. La conversación con su suegra había despertado en ella una mezcla de compasión y desasosiego que la dejaba aún más confundida respecto a Pelayo. Caminó despacio hacia la fábrica, intentando ordenar sus pensamientos, pero cada paso la acercaba más a un abismo emocional que se negaba a mirar de frente. Recordó entonces la confesión de Chloe, la calidez de su mirada, la sensación de alivio que había sentido al compartir su pasado. Y aunque era consciente de que nada podía resolverse de manera inmediata, comprendió que ya no podía seguir ignorando la tormenta que crecía dentro de ella. En la fábrica, Chloe se concentraba en revisar documentos y supervisar el proceso de distribución, aunque en realidad su mente estaba muy lejos de los números. Desde su llegada, el lugar se había convertido en una especie de escenario donde convivían la ambición, la frustración y una sutil búsqueda de libertad individual. Ella misma se había dado cuenta de que, pese a su posición, no estaba exenta de esa lucha. Y en las últimas horas, Marta se había convertido en una presencia que la interpelaba más allá de lo profesional, obligándola a confrontar aspectos de sí misma que había mantenido al margen durante mucho tiempo. Cuando escuchó pasos acercándose, se preparó con una mezcla de expectativa y nervios, aunque mantuvo una expresión neutra por pura costumbre. Precisamente en ese instante, Marta entró en la sala y ambas se quedaron mirándose en silencio durante unos segundos que parecieron más largos de lo que realmente fueron. No sabían cómo retomar la conversación de la tarde anterior, pero tampoco podían pretender que nada había cambiado. Marta decidió hablar primero, confesando que no había podido dejar de pensar en lo que Chloe le había contado.
Explicó que, aunque su vida estuviera llena de compromisos y responsabilidades, no podía negar que la sinceridad de Chloe le había devuelto una claridad emocional que creía perdida. Chloe, manteniendo la compostura, agradeció la franqueza con un gesto suave, aunque en su interior sintió que algo se deshacía lentamente, como si aquella conversación abriera una puerta que ella no se atrevía del todo a cruzar. Mientras ese diálogo íntimo se desarrollaba, Andrés decidió enfrentar un asunto que había postergado demasiado tiempo. Acompañado por una determinación que nacía del deber moral más que del deseo personal, se dirigió hacia la oficina de Gabriel. Lo encontró revisando unos documentos con una concentración fingida. La atmósfera se volvió tensa al instante. Andrés habló primero, con voz calmada pero firme, mencionando que la muerte de Beltrán había creado un vacío emocional que la empresa debía ser capaz de acompañar con respeto. Gabriel lo escuchó sin levantar la vista, como si buscara mantener la distancia que ambos habían construido durante semanas. Sin embargo, cuando Andrés hizo referencia a la importancia de mantener el equilibrio emocional en tiempos de crisis, Gabriel sintió un temblor interno que trató de disimular. Sabía que su primo no hablaba solo de la empresa, sino de él. Después de la conversación, Andrés salió de la oficina con la sensación de haber dejado caer una piedra en un lago cuyas ondas tardarían en llegar a la orilla. Mientras caminaba por el pasillo, sintió que la presión emocional lo perseguía como un eco constante. No podía evitar pensar en la conversación con Delia, en la posibilidad de que su presencia diera fuerza a Gabriel en un momento en el que él necesitaba que las grietas de su primo quedaran expuestas. Pero también sabía que no podía desear la destrucción emocional de nadie, incluso de aquel que se había convertido en su adversario más peligroso. Mientras la tarde avanzaba hacia su ocaso, la colonia fue sumida en un silencio que parecía preludio de un estallido inevitable. Cada familia se encerró en sus preocupaciones, cada individuo enfrentó sus propios demonios sin saber que todos comenzaban a caminar hacia un punto en común. Porque en Sueños de Libertad, las tragedias nunca ocurren en soledad. Se expanden, se arraigan y transforman a todos los que rozan sus sombras. Y así, cuando la noche finalmente cayó sobre Toledo, el destino siguió moviendo sus piezas. Lo que había comenzado como un día marcado por confesiones, abrazos, silencios suspendidos y tensiones acumuladas estaba a punto de desembocar en un tramo final donde las emociones contenidas exigirían salida, donde cada personaje debería asumir lo que había quedado pendiente durante demasiado tiempo. El episodio 455 avanzaba inexorablemente hacia un cierre que no daría tregua a ningún corazón que intentara escapar de la verdad. La noche cayó sobre la colonia con una suavidad engañosa, como si quisiera amortiguar los golpes que la jornada había dejado suspendidos en el aire. Pero esa calma tenue no lograba disipar el peso emocional que cada personaje llevaba dentro. El suicidio de Beltrán había dejado una grieta silenciosa que atravesaba incluso a quienes no lo conocían de cerca, como si la muerte, al abrirse paso entre ellos de forma tan abrupta, recordara la fragilidad de sus propias batallas personales. Y mientras las luces se encendían una a una en las casas, revelando sombras largas sobre las fachadas, el episodio avanzaba hacia un punto donde las historias dispersas volverían a rozarse antes del cierre inevitable. En la casa de su madre, Cristina permanecía sentada frente a una taza de té que se había enfriado hacía ya mucho tiempo. No encontraba fuerzas para beber ni para levantarse. Todo en la habitación parecía narrar un pasado que ya no podía recuperar. Había fotografías en la pared que mostraban sonrisas congeladas, voces de otros tiempos, fragmentos de una inocencia que se había visto amenazada desde que el dolor empezó a filtrarse en su vida como un visitante permanente. Su madre la observaba con una mezcla de desesperación y ternura, sin saber si debía hablarle o dejarla respirar en silencio. Cristina, con la mirada perdida en un punto que parecía estar más allá de las paredes, se preguntó en qué momento Beltrán se había rendido. ¿Había sido una sola noche de desesperación o un proceso lento de fragmentación interior que nadie vio? La idea de no haberlo detectado, de no haber estado allí para sujetarlo, le clavaba agujas invisibles en el corazón. Mientras tanto, Damián caminaba por el salón de su casa con un ritmo inquieto. La felicidad reciente del beso con Digna seguía latente en él, pero la sombra del día lo perseguía como un recordatorio de que la alegría no siempre podía sostenerse sin esfuerzo. Sentía que estaba en medio de una batalla silenciosa entre el deseo de renacer y la culpa acumulada de todos los errores que lo habían convertido en el hombre que era. Sin embargo, cada vez que recordaba el modo en que ella lo había mirado,
con esa mezcla de firmeza y ternura, algo dentro de él se iluminaba con una esperanza que no necesitaba justificaciones. Se acercó a la ventana, observó las luces lejanas de la fábrica y se dio cuenta de que, pese al dolor que envolvía a la colonia, su vida personal había recibido por fin una oportunidad real de comenzar de nuevo. Digna, por su parte, se encontraba en su habitación plegando lentamente unas mantas, como si ese gesto doméstico la ayudara a ordenar sus emociones. Había pasado muchos años orientando su vida hacia el sacrificio, hacia el deber, hacia la protección de sus hijos. Y ahora, cuando la posibilidad de ser feliz golpeaba nuevamente a su puerta, sentía un vértigo inesperado. No por miedo al cambio, sino por la responsabilidad de decidirse a favor de sí misma por primera vez en décadas. Pensaba en Joaquín, en la preocupación que él llevaba a cuestas por Gemma, y en la conversación que había tenido con Luis sobre el embarazo. El corazón de madre la empujaba a preocuparse por todos, pero la mujer que aún vivía dentro de ella se resistía a renunciar a este último tramo de amor que parecía haber esperado toda una vida. Mientras tanto, en casa de los Merino, Joaquín observaba a Gemma desde la puerta del dormitorio con un gesto de impotencia difícil de disimular. Ella descansaba sobre la cama, con las manos entrelazadas sobre su estómago, como si ya quisiera proteger al pequeño ser que aún no latía con fuerza pero que había cambiado el rumbo de sus vidas. Joaquín contenía sus propios temores para no transmitirlos. Se preguntó si tenía derecho a seguir insistiendo, si debía continuar aferrado a la idea de un futuro seguro que quizá nunca llegaría. Y sin embargo, no podía desprenderse de la imagen de ella enfrentando un embarazo de alto riesgo. Su cuerpo se tensó y sintió que las palabras se acumulaban como un nudo en su garganta. Finalmente decidió dejarla dormir, aunque sabía que, tarde o temprano, la conversación pendiente volvería a imponerse con una fuerza aún mayor. Mientras eso ocurría, la casa de los de la reina también estaba envuelta en una atmósfera densa. Andrés caminaba por el pasillo con las manos en los bolsillos, repasando mentalmente la discusión silenciosa que había tenido consigo mismo durante toda la tarde. El abrazo entre Gabriel y Delia lo había desconcertado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Todo su plan, todo su esfuerzo por exponer a su primo, parecía tambalearse al observar que Delia era capaz de abrir una grieta real en el muro emocional que Gabriel había construido. Se preguntó entonces si su lucha era contra un hombre o contra un dolor heredado que ninguno de los dos había sabido gestionar. Pero mientras avanzaba hacia la habitación donde descansaba Begoña, recordó la mirada cansada de su cuñada, la vulnerabilidad que había mostrado en los últimos días, y entendió que no podía permitirse flaquear. Si él no actuaba, nadie más lo haría, y Gabriel seguiría teniendo poder sobre todos, incluida ella. Begoña, al verlo entrar, se incorporó lentamente. Su rostro reflejaba un cansancio que no lograba disfrazar. Habían sido semanas de tensión, de silencios prolongados y de dudas que se acumulaban sin encontrar una salida. Pero en ese instante, el simple hecho de ver a Andrés de pie frente a ella, iluminado apenas por la lámpara de la mesita, le provocó un alivio extraño, como si su presencia lograra estabilizar un poco el caos interior. No hablaron mucho, no hizo falta. Ambos sabían que las palabras, en ese momento, solo serían un intento torpe de capturar una realidad demasiado compleja para resumirse en frases claras. Andrés colocó una mano sobre el respaldo de la silla y exhaló un suspiro que parecía arrastrar años de tensión. Begoña no preguntó qué le preocupaba. Simplemente comprendió que estaban luchando desde trincheras distintas pero por razones que, en el fondo, no eran tan diferentes. Mientras tanto, Gabriel permanecía encerrado en su despacho, sentado frente al escritorio sin saber cómo avanzar. La muerte de Beltrán se había instalado en él de una forma que no lograba comprender. No eran amigos íntimos, pero sí compartían más de lo que los demás sabían. Había sido un confidente ocasional, un apoyo silencioso que nunca había pedido explicaciones. Y ahora que se había ido de una forma tan abrupta, Gabriel no podía deshacerse de la sensación de haber fallado. Su mente volvió una y otra vez al consejo de María. Acercarse a Delia, suavizar la relación con Andrés, aprender a contener la ira que tantas veces lo había dominado. Pero mientras intentaba procesar todo eso, algo dentro de él seguía escociendo, una herida que el abrazo con su madre apenas había calmado pero que aún supuraba. Cerró los ojos un instante y se preguntó si aún estaba a tiempo de evitar seguir lastimando a quienes lo rodeaban, o si ya había cruzado demasiadas líneas para regresar. Unas calles más arriba,
Chloe caminaba hacia su casa después de una jornada larga. Había intentado concentrarse en los informes, en los objetivos de Brossard, en mantener su vida profesional intacta. Pero la conversación con Marta seguía persiguiéndola como un latido persistente. La sinceridad de la reina, la forma en que había hablado de su pasado con Fina sin nombrarlo abiertamente, había creado un espacio íntimo entre ellas que Chloe no esperaba y que no sabía cómo gestionar. Había imaginado que lo mejor sería tomar distancia, pero la verdad es que cada vez le resultaba más difícil ignorar lo que sentía. Al llegar a su puerta, respiró hondo, consciente de que aquel día había marcado una línea invisible que, tarde o temprano, ambas tendrían que cruzar o abandonar para siempre. Mientras tanto, Marta permanecía en su habitación, sentada frente al tocador con la mirada perdida en su reflejo. Sentía que llevaba años actuando según roles impuestos: la hija ejemplar, la esposa comprometida, la heredera responsable. Pero ahora, en medio de las tensiones con Pelayo, la confesión de Chloe y el peso emocional por la situación de Cristina, comenzaba a preguntarse quién era realmente. El silencio de la habitación, lejos de calmarla, amplificó la sensación de que su vida se encontraba en un punto de inflexión del que ya no podría retroceder. Cerró los ojos e intentó imaginar un futuro donde no tuviera que esconder las partes de sí misma que la sociedad consideraba inapropiadas. Y aunque no supo dibujarlo con claridad, sintió que ese ejercicio era un primer paso hacia algo que nunca antes había permitido que floreciera. Mientras tanto, la colonia se mantenía en un silencio casi ritual. En la fábrica, algunos empleados continuaban realizando tareas residuales, intentando no pensar en los rumores que circulaban sobre Maripaz. Claudia, como siempre, se mantuvo firme junto a ella, ofreciéndole apoyo sin pedir nada a cambio. Había comprendido que la fuerza de una mujer no siempre residía en su capacidad para hablar, sino en la forma en que enfrentaba las miradas ajenas. Y aunque el escenario laboral seguía cargado de tensión, Claudia estaba decidida a proteger a Maripaz de cualquier ataque injusto, consciente de que, en ocasiones, las heridas emocionales eran más difíciles de sanar que las físicas. No muy lejos de allí, Manuela repasaba mentalmente el incidente ocurrido en la cantina. Aquella faceta oculta que había descubierto en una persona cercana la tenía profundamente inquieta. No sabía si debía compartirlo o guardar silencio, pero sentía que lo que había visto tenía el potencial de alterar dinámicas importantes dentro de la comunidad. Quiso convencerse de que quizá había exagerado, pero una voz interior le repetía que aquello no era algo que pudiera ignorar. Y aunque decidió no actuar de inmediato, comprendió que ese episodio volvería a presentarse ante ella en el futuro, obligándola a escoger entre el deber moral y el deseo de preservar la armonía. A medida que avanzaba la noche, cada hogar quedó envuelto en una luz tenue que parecía sostener las emociones que habían quedado suspendidas a lo largo del día. En algunas casas, la tristeza se manifestaba en silencios prolongados, en otras, la esperanza se aferraba a los detalles más pequeños. Pero en todas, sin excepción, se sentía la presencia de algo que estaba cambiando, aunque nadie pudiera definir con exactitud qué era. Las horas siguieron su curso hasta que, finalmente, cada personaje se enfrentó al momento de apagar la última luz. Cristina trató de conciliar el sueño abrazada a un cojín, buscando en la oscuridad una señal de alivio. Digna se acostó pensando en el beso con Damián, consciente de que ese gesto había abierto un camino que ya no quería cerrar. Joaquín se mantuvo despierto junto a la puerta del dormitorio, velando a Gemma con un amor desgarrador. Andrés se quedó sentado frente al escritorio, revisando documentos que no podía leer porque su mente seguía atrapada en pensamientos sobre Gabriel. Begoña acarició su vientre, deseando que su hijo no heredara el peso emocional que ella cargaba. Chloe dejó la ventana abierta para permitir que entrara aire fresco, como si eso pudiera despejar sus incertidumbres. Marta apagó la luz sin estar segura de quién sería cuando despertara al día siguiente. Y Gabriel, desde su despacho, observó el resplandor de la luna sin saber si estaba a punto de perderlo todo o de iniciar una transformación que llevaba demasiado tiempo posponiendo. Cuando el reloj marcó la medianoche, la colonia quedó envuelta en un silencio profundo, casi simbólico. Sueños de Libertad parecía contener la respiración, anticipando que el capítulo siguiente revelaría nuevas grietas, nuevos encuentros, nuevas fracturas que definirían no solo el destino de cada personaje, sino también el tejido emocional que los mantenía unidos. En ese instante, el eco de la tragedia de Beltrán seguía latiendo, recordándoles que la vida podía cambiar en un suspiro y que,
Incluso en medio del dolor, las historias personales seguían avanzando hacia futuros impredecibles. Y así terminó la jornada, con todos ellos suspendidos en un párrafo de incertidumbre, aguardando la llegada del nuevo día, sin saber aún que